Hola amigos y colegas, vamos a analizar esta sección de perfiles que también estuve utilizando o calculé para una obra. Después les pasaré fotos de cómo quedó construida. Hay que soldarla bien, obviamente, un perfil con el otro. ¿Qué pasaba? Y bueno, necesitaba darle que soporte mejor la flexión en cuanto al eje horizontal y también en cuanto al eje vertical, porque si no se me producía compresión en el cordón superior. Y obviamente se darán cuenta que en una viga la compresión está en el cordón superior. Y entonces aparecía el efecto de Juraski, que se quería realizar un pandeo lateral. Entonces la mejor manera es engrosando el cordón superior. Y esta es la mejor manera. Incluso así se pueden usar también cuando hay vigas carrileras, porque el puente grúa no solamente necesita una viga que lo sostenga verticalmente, sino que el puente grúa a veces también va de costado y necesita que las vigas laterales puedan soportar también algún esfuerzo en el eje perpendicular a una nave industrial. Bueno, dejando de lado este preámbulo, vamos a los números. Vamos a averiguar el módulo resistente WXG. O sea, para eso, para averiguar el módulo resistente, primero tenemos que averiguar el momento de inercia, JXG. Y también, antes que eso todavía, averiguar dónde está el eje XG, porque nosotros de antemano en las tablas vamos a averiguar los datos de cada sección por separado. O sea, si este es un IPN 220, sabemos que el baricentro va a estar a 11 centímetros, el XG del IPN. Y si este es un UPN 160, entonces la letra C es la que va entre el borde inferior del alma y el eje verde. La letra C, que la podemos averiguar, ahí está averiguada, sacada de la tabla. Todos los datos que necesitamos para realizar el ejercicio. Incluso E, que es el espesor del alma. ¿Para qué L? Bueno, para poder encontrar las alturas que necesitamos. Fíjense que la coordenada IG, para poder dibujar el eje XG y, que está ahí en azul, sería 11, la mitad del perfil. Para averiguar la coordenada IG del U, el 23,84, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 22 centímetros, que es la altura del IPN, y le sumamos C, o sea, 22 más 1,84, que es el valor de C. Ahí está. Entonces, ahora teniendo esos valores y las superficies, las áreas de las figuras, podemos averiguar dónde está el eje baricéntrico de la figura compuesta. Usando la fórmula esta, que no es más ni menos que estamos usando un momento estático, la típica S mayúscula. Bueno, IG es igual al IG del perfil U por el área del perfil U, más el IG del perfil IPN por el área del perfil IPN, todo sobre la suma de las áreas. Entonces, IG es igual a 23,84, como vimos recién, que está dibujado en verde, por 24 centímetros cuadrados, que es el área del UPN, más 11 centímetros, que es la altura del baricentro del IPN por el área del IPN, 39,6, todo sobre 24 más 39,6. Eso nos da 1007,76 centímetros cúbicos, que fíjense que está en centímetros cúbicos, es un momento estático. Dividido el área de toda la figura nos va a dar el baricentro IG de toda la figura, 15,84, o sea, desde el eje X hacia arriba, 15,84. Sería la coordenada del eje rojo. Bien, una vez que tenemos ese valor, ¿esto qué es? Ya lo vimos. Podemos averiguar el momento de inercia respecto de ese eje
Entonces lo vamos a averiguar como la suma de los momentos de inercia de cada una por separado. Primero Jx G del IPN. Nosotros por tablas conocemos el Jxg del IPN, pero digamos solo, respecto al eje que está a 11, a ese XG. Pero nosotros queremos averiguar el momento de inercia XG del IPN respecto al XG, al baricentro total, para también hacerlo con el U y luego por sumarlos. La única forma de sumar momento de inercia es que estén referidos al mismo eje. Entonces ese 3060 lo sacamos de la tabla, más el área también saca de la tabla, por la distancia que hay, porque acá estamos aplicando Steiner, entre la coordenada del baricentro total y la coordenada del baricentro del IPN. Esa sería la distancia entre un eje y el otro, al cuadrado, distancia al cuadrado. Recuerden que la unidad es centímetros a la cuarta, área al cuadrado, distancia al cuadrado va a ser también al cuadrado, multiplicadas van a dar a la cuarta. Todo eso nos da 3.987,65 centímetros a la cuarta. Luego buscamos el momento de inercia XG respecto del U, pero no respecto de su eje baricéntrico, sino respecto del eje baricéntrico de la fibra compuesta. Por lo tanto, tenemos que hacer Steiner, porque ese 85,3 lo sacamos de tabla, sí. Sería el momento de inercia respecto de ese eje verde. Pero nosotros necesitamos del eje rojo. Y ojo, en verdad, el momento de inercia respecto de ese eje verde no es el JX, aunque acá se lo llame X. Es el JI que nos dice la tabla, porque en la tabla los perfiles están parados. Así que es como que nosotros necesitemos el otro perfil, o sea, el otro eje, quiero decir. O sea, ese JI que ahí está. ¿Ven? El JI necesitamos para poder tomarlo como X, 85,3. Más el área por la distancia que hay entre el eje baricéntrico que dibujamos en verde y el que dibujamos en rojo. O sea, el del U menos el del total. Y eso nos da 1.621,3 centímetros a la cuarta. Sumamos ambas y nos da el momento de inercia respecto al eje XG total, el rojo. 5.608,95 centímetros a la cuarta. Pero bueno, acá el ejercicio lo que nos pidió era el módulo resistente WXG, porque seguramente lo que nosotros necesitábamos era averiguar el módulo resistente para poder dimensionar y poder resistir una cierta flexión. Recuerden que la fórmula de flexión es M sobre W, la fórmula del espejito. Momento sobre módulo resistente. Bueno, por eso es que es muy importante este módulo resistente WXG. Entonces es igual al JXG dividido la distancia desde el baricentro a la fibra más alejada. O sea, se la llama H máxima, pero es la distancia del baricentro a la fibra más alejada. O sea, la distancia desde el baricentro, que es el eje XG, hasta las puntitas de las alas o hasta la base del IPN. La distancia más alejada va a ser la que tengamos que poner ahí. Y es evidente, vemos que es desde el eje hasta el eje X, que justamente es 15,84, porque la otra seguramente es menos. Creo que acá igual lo verificamos. El 15,84 ya lo teníamos calculado. Y el otro, ¿qué va a ser? 28,5 menos 15,84. O sea, 28,5 salió de llegar hasta la altura total. ¿Cómo salió eso? Y 22 centímetros es lo que mide el IPN. Y el valor de B, o sea, de cada ala en la tabla, eso seguramente era 6,5. A ver, acá no está puesto, pero seguramente el valor de B del UPN 160 era 6,5, porque sumado a 22 da 28,5. O sea, se saca de tabla. Y es 12,66. Sí, teníamos razón. La distancia máxima es hacia abajo, 15,84. Así que
el JXG 5608,95 lo dividimos por 15,84, nos da 354 centímetros cúbicos, el valor del módulo resistente respecto del eje horizontal baricéntrico. Y ahí con ese valor podemos dimensionar o buscar la carga más máxima que puede resistir, lo que necesitemos en cuanto a resistencia. Bien, como comentario nada más les cuento que en otro video también calculé el módulo resistente de una figura parecida, pero donde el U tiene las alas hacia abajo. Y baja mucho el módulo resistente y baja mucho el momento de inercia también, justamente porque se hace más chiquito al ir hacia abajo. Fíjense, al ir hacia abajo, la altura es muy importante en el momento de inercia de una figura. Fíjense que este es un IPN 220 y un UPN 160, y puesto de esa manera nos da que un WD 354. Este, que tiene dos perfiles más grandes, IPN 220 y un UPN 200, nos da, en el otro video lo van a poder ver cómo lo desarrollé, un WD 319. O sea que, fíjense qué importante es cómo ubicar bien las secciones, los perfiles, para poder ahorrar material y que sea más efectivo un dimensionamiento. Abrazos.